Hola a todos, bienvenidos al canal. Soy Rubén Terré, desarrollador, diseñador gráfico y docente en certificados de profesionalidad. Hoy vamos a crear una landing page desde cero. En este vídeo os guiaré paso a paso en el proceso completo, desde el diseño hasta el desarrollo web, utilizando HTML, CSS y el framework Bulma CSS para manejar los containers y las columnas. Si estás empezando en el desarrollo web o quieres mejorar tus habilidades, este tutorial te va a ayudar a entender cómo se construye un sitio web de inicio a fin. ¡Vamos a ello! Antes de escribir una sola línea de código, el primer paso es saber qué es un proyecto web y cuáles son sus fases de construcción. ¿Qué es un proyecto web? Pues cuando hablamos de un proyecto web nos referimos a todo el proceso de diseño y desarrollo de un sitio web. Es decir, tanto el diseño de la usabilidad UX y de la interfaz de usuario, el UI, como también el desarrollo web, es decir, el pasar ese diseño a código. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de estas fases podemos ir viendo cómo se construye el proyecto web. En este caso lo he dividido en 5 puntos. Primero, que sería el briefing, la planificación, el prototipado, el desarrollo web y por último el lanzamiento. Vamos con ellos uno a uno. El briefing. Cuando hablamos de briefing estamos hablando de un documento con el que pretendemos recopilar toda la información necesaria para llevar a cabo el proyecto web. Es necesario preguntarle al cliente cuestiones como, por ejemplo, cuáles son los objetivos principales del sitio web, ver una pequeña descripción, ¿no? Que nos hagan una pequeña descripción del proyecto, de información, qué competencia tiene, los idiomas, el ámbito geográfico del proyecto, los plazos de entrega. Todas esas cuestiones quedan reflejadas en este documento, en el briefing. Es muy importante, cuanta más información tengamos a la hora de iniciar la creación de un nuevo proyecto, mejor, ¿no? El segundo punto es la planificación. En este momento es el momento en el que se ordena toda la información que hemos obtenido del cliente y elaboramos, por un lado, un mapa del sitio y unos wireframes. ¿Qué son estas cosas? Bueno, el mapa del sitio es un esquema de las páginas que van a formar nuestro sitio web. Vamos a hacer un esquema como el que aparece aquí representado, en el que, bueno, tenemos la página inicial y la división, ¿no? El mapa del resto de las páginas que va a haber dentro de nuestra web. Para ello, bueno, es necesario, es una gran importancia, ¿no? Esto del UX, ¿no? La usabilidad, es decir, cómo quedan organizadas para que introduciéndonos en una determinada página nos permita el flujo ir puntos necesarios o importantes que el usuario, cuando navegue en él, va a solicitar, ¿no? A demandar. Por ejemplo, ¿no? Que si tú entras en un apartado de tienda, pues tiene que haber un apartado con categorías de productos, ¿no? Y tienes que poder acceder a esas categorías desde el apartado de tienda, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado tenemos el wireframes. Los wireframes es como denominamos a los diagramas de flujo, ¿no? Del sitio. Aquí estos son como un diseño, ¿no? Un diagrama en el cual podemos ver unos diseños esquemáticos y el flujo de cómo va a funcionar nuestra página web, ¿no? Llegando a qué páginas o a qué otras y qué vistas vamos a tener cuando lleguemos a esas páginas, ¿no? En este caso es todavía muy esquemático.
Simplemente queremos saber qué elementos va a haber en cada una de esas páginas. Aquí también adquiere mucha importancia eso del UX, ¿no? De la usabilidad, porque como vemos es necesario conocer qué elementos va a haber en cada una de esas páginas y desde dónde podemos llegar y a dónde podemos acceder desde cada una de esas páginas. El tercer punto es el prototipado, que es la fase de creación de los mockups. Cuando hablamos de mockups, estamos hablando de un documento gráfico con el que intentamos representar de forma fiel el resultado que queremos conseguir con nuestro desarrollo. Para crear estos mockups utilizamos herramientas como Photoshop, como Sketch, como Figma, como Adobe XD, como otras también como Miro. Hay muchísimas herramientas, ¿no? Y esto sería la UI, ¿no? La creación de la interfaz de usuario. El cuarto punto sería el desarrollo web. ¿Ya? Una vez que tenemos nuestro diseño hecho, que lo hemos contrastado, que lo hemos presentado al cliente y que el cliente lo ha validado, podemos pasar a la parte de pasar a código ese diseño. Para ello vamos a utilizar unas determinadas tecnologías que irán en función de las necesidades que tenga ese proyecto. Pueden ser, por ejemplo, en el caso de una tienda online, puede ser utilizar algún CMS como PrestaShop, como WordPress, como otros muchos, ¿no? Shopify, el que sea, ¿no? Y en el caso de una web corporativa, por ejemplo, podemos utilizar WordPress, podemos usar Drupal, podemos simplemente utilizar HTML y CSS, o usar Astro, o usar Svelte, usar frameworks, ¿no? De JavaScript. Dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues vamos a poder utilizar unas tecnologías u otras, las que sean más acordes, ¿no? Para los objetivos que buscamos. Porque al fin y al cabo, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Una página web no deja de ser una herramienta para conseguir unos objetivos y no un objetivo en sí. Esto es muy importante. Por último, nos queda el apartado del lanzamiento. Esta es la última fase, la fase de pruebas y despliegue. Aquí se testea el producto antes de publicarlo. Tienes que comprobar que funciona todo correctamente, todos los botones, un funcionamiento, todos los enlaces conducen a su dirección, los textos están correctos y es decir, tienen el contenido necesario, ¿no? La información óptima que se pide, están corregidos, no tienen faltas de ortografía. Todo esto es muy importante, ¿no? Antes de hacer el despliegue de la publicación. Y una vez esté todo esto hecho y lo hayamos comprobado, pues se publica. Y queda, pues eso, se sube a un servidor y queda disponible ya para que todos los usuarios puedan utilizarlo. Una vez que hemos visto, grosso modo, las diferentes fases de creación de un proyecto web, vamos a pasar a la elaboración de uno. El primer paso es crear una carpeta con el nombre del proyecto y generar nuestro briefing. Podemos hacerlo aquí en el escritorio, modo de ejemplo, ¿no? Nosotros a nuestro proyecto lo vamos a denominar CyberEye, por ejemplo. Vamos a abrir la carpeta y yo tengo ya por aquí nuestro archivo de briefing. Este sería nuestro briefing. Tendríamos que ir tomando notas al cliente, ¿no? Poniendo aquí el nombre del proyecto. Aquí pondríamos el nombre del proyecto, información general del cliente, pues el nombre del cliente, toda esa información. Tomaríamos los objetivos, cuál es el objetivo principal del sitio web, qué te gustaría lograr con este sitio web, cuál es tu público objetivo
Veríamos un poco también un par de preguntas sobre la competencia, ¿no? ¿Quiénes son tus principales competidores? ¿Qué te gusta o qué te gustaría de sus sitios web, ¿no? ¿Qué elementos visuales, funcionales, ¿no? que tienen esas páginas web, ¿no? De la competencia te gustaría tener en tu página web? Incluso nos pueden dar algunas páginas web, ¿no? De la competencia que les gustan, o de elementos visuales o de páginas web que les han gustado, ¿no? Que les gustaría tener un diseño pues inspirado en ellas, ¿no? También en el cuarto punto, ¿no? Habría que ver un poco los contenidos, ¿no? El cliente tiene que proporcionar el contenido del sitio, texto, sí, no está claro. Claro, en función de eso nosotros vamos a establecer unas tarifas, ¿no? Si tiene una identidad ya visual definida o hay que crearla. Es decir, si ya ellos nos pueden suministrar un logo, una paleta de colores, unas tipografías, ¿no? Lo que ya estén utilizando. ¿Qué secciones o páginas necesita el sitio web? ¿Hay algún contenido especial que deba integrarse, ¿no? Por ejemplo, pues eso, si necesita integración con redes sociales, un feed de noticias, calendarios de eventos, qué funcionalidades también y tecnologías, características específicas que debe tener el sitio. Bueno, se podrían marcar ahí, ¿no? Si tiene formularios de contacto, un chat. Si existen requisitos tecnológicos específicos, es decir, si es necesario que sea un CMS, pues por ejemplo porque necesitamos que la persona que vaya a ir actualizando los contenidos pues no tiene por qué ser un informático, ¿no? Y con un CMS pues les va a ser más sencillo, ¿no? Por ejemplo, o por otro tipo de cuestiones, ¿no? Estilos y diseño, ¿no? También si tienes alguna referencia visual de sitios web que te gusten, como decíamos un poco, ¿no? Antes, ¿no? Entonces ese tipo de historias también es bueno que queden reflejadas en el briefing, ¿no? Aquí vamos a intentar obtener la máxima cantidad de información posible. También los presupuestos y los plazos, como decíamos, el mantenimiento y el soporte, quién va a mantenerla después, ¿no? Porque en función de eso también se pueden aplicar tarifas diferentes. Y después SEO y marketing. Si ya tienes algún plan de marketing, ¿no? Si nosotros podemos ver, ¿no? Incluso a lo mejor de ofrecerles también algún tipo de servicios en este sentido, ¿no? De creación de material, ¿no? Y de contenidos, ¿no? Para esas redes sociales, ¿no? O para el posicionamiento. Y después observación y adicional. Por ejemplo, algún detalle o algunas cosas, ¿no? que sí que necesitamos saber de la actividad, ¿no? que ellos estén realizando o del proyecto que ellos quieran realizar, ¿no? Y que nosotros no sepamos, ¿no? O necesitamos saber, ¿no? Para poder crearlo. ¿No? Esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nosotros no tenemos por qué saber todo acerca de todas las industrias. Entonces, si el cliente es el especialista, porque es el que trabaja en eso, es el que mejor nos puede decir qué cosas va a necesitar. Entonces, es importante, ¿no? Preguntarle por qué otras cosas extra, ¿no? O si hay algún requerimiento importante o alguna necesidad importante, ¿no? Bueno, una vez que tenemos el briefing, de hecho, y que lo completamos, hacemos una carpeta aquí. Pasaríamos a la siguiente fase, ¿no? A esa carpeta la vamos a llamar Mood Board y va a ser donde vamos a organizar toda esta información que hemos recibido del briefing y vamos a añadir todas aquellas cosas que nos pueden inspirar para realizar el diseño del sitio web. Es decir, yo aquí ya tengo algunas cosas hechas, ¿no? Pero podríamos meter, ¿no? Por ejemplo, todas estas imágenes, ¿no? Cosas que nos inspiren, ¿no? Por ejemplo, también podemos meter tipografías, ¿no? que nos puedan resultar. Por ejemplo, yo metería estas tipografías, que ya las he... Bueno, en este caso yo ya lo tengo hecho de antes, ¿no? Para poder explicároslo. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? He seleccionado la Montserrat y la Orbitron, ¿no? Me han parecido
unas tipografías pues que para este proyecto podían servir, ¿no? Una vez que tenemos estas cosas, añadimos el mapa del sitio. Sería este, sería este documento. Un documento en el que, bueno, incluimos el nombre del proyecto y las páginas que va a tener. En este caso, como va a ser una landing page estilo one page, es decir, en una sola página, lo que vamos a hacer, pues eso, es describir un poco, ¿no?, cada una de las secciones. Home va a tener un fact y un contact y nada más. Ahora pasamos a la siguiente fase, que sería la fase de diseño. Una vez que tenemos todos estos datos, ¿no?, y toda esta información recopilada, las cosas que nos inspiran, fuentes, ¿no?, tenemos el sitemap, ¿no?, el mapa del sitio. Podríamos realizar también unos wireframes si fuera necesario. En este caso no va a ser necesario porque es una página muy simple. Pero si fuera una página más grande, sí que sería necesario hacer un flujo de la aplicación, ¿no?, ver un diagrama de flujo de la aplicación. Eso nos puede ayudar mucho. Entonces ahora mismo vamos al siguiente punto, que ya sería el diseño de la aplicación. Podemos ponerlo aquí fuera, ¿no? Bueno, le vamos a llamar de otra manera. Le vamos a llamar artes finales. Aquí dentro es donde vamos a realizar nuestro proyecto. Yo, como ya lo tengo hecho, lo vamos a pegar aquí. Un documento de Sketch, que es la aplicación que he utilizado para realizar el diseño. Bueno, tenemos, pues eso, como decíamos, un apartado aquí de un menú, un apartado de inicio explicando algunas cosas, un fax aquí de cuestiones así que pueden ser frecuentes, y aquí un apartado así de contacto, información adicional, ¿no?, en el footer con las redes sociales y nada más, algo muy sencillo. Una vez que tenemos este diseño hecho, pasaríamos a la siguiente fase. Y hasta aquí esta primera parte de Proyecto Web desde cero. En la segunda parte veremos el resto de las fases que nos quedan. Además, recuerda que vas a poder descargar el código de este proyecto en la descripción del vídeo. Si te ha gustado este tutorial, no olvides darle al like y suscribirte para más contenido sobre desarrollo web y para estar atento a la segunda parte, que llegará a finales de esta semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.